Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal y el día de hoy voy a hablar acerca de historietas, cómics, manga y así como libros. Por ejemplo, aquí lo que tengo entre mis manos es una conocidísima edición de la Champion Red, el cual es una revista manga que trae en su interior una buena cantidad de historias que por lo general se publican semanalmente. Dentro de este grupo de revistas similares tenemos la Shonen Champion, Champion Red y la conocidísima Shonen Jump. En este caso, la Champion Red es una de las revistas en las cuales los mangakas, que son los que hacen manga, los que hacen estas historietas japonesas, publican diversas historias, como por ejemplo este denominado Ayakashi Triangle, Burda Witch y Undead Unluck, así como Boruto, Chainsaw Man y Doctor Stone, las cuales son publicadas en la revista Shonen Jump, el cual es la revista más conocida a nivel mundial, la cual publica la mayoría de historias de éxito, como por ejemplo la actual Boku no Hero Academia, pero también allí se han publicado como por ejemplo Los Caballeros del Zodiaco, Captain Tsubasa, El Puño de la Estrella del Norte, entre otros. En este caso, en Champion Red se está publicando actualmente Sherlock Holmes y Saintia no Sho. Sin embargo, esta revista tiene mucho más historias de diversos mangakas, como por ejemplo en la parte posterior de la revista podemos ver, ¿no? En realidad se publican una totalidad de 17 historias en esta revista. Si se dan cuenta, esta revista es como si fuera una guía telefónica, es bien gruesa, pero no pesa mucho. La revista en sí está hecho de papel reciclado y en realidad no pesa casi mucho, es por eso que su costo es muy bajo. Ahora, como esta revista contiene varias historias, estas historias, por ejemplo, que se está publicando en la Champion Red es la denominada Sherlock Holmes, y si se dan cuenta, el estilo con el cual cuenta este manga es alucinante. Sin embargo, no es el único estilo el cual van a encontrar dentro de esta revista, sino también debido a que se producen o se publican otras historias, podemos encontrar también nuevos estilos que definen a cada uno de los autores o mangakas, ¿no? Podemos encontrar estilos por lo general relacionados al tema adolescente, que son los típicos shonen. Justamente la Champion Red que tengo en manos es justamente de ese corte, publican historias para adolescentes y además también consideran temas como mecha, como por ejemplo esta página que tenemos aquí, que es de un manga que se está publicando actualmente en esta revista, ¿no? Ahora, hay otras revistas no dedicadas al shonen, sino dedicadas al majo shoujo, que es historias para jóvenes adolescentes, en este caso mujeres, ¿no? En el cual principalmente centra su contenido en historias de amor, en slice of life, en historias que van relacionadas justamente a lo que es el romanticismo que existe entre las personas y en las relaciones sociales. Además, cuando se publican estas revistas, luego todos los capítulos se compilan en estos denominados tankobon o tomos recopilatorios. Un ejemplo de esto es el que tengo en mano, City Hunter. Ahora, esta revista semanal por lo general puede tener entre 8 y 12 capítulos y luego se pasa a este tomo recopilatorio que por lo general es más pequeño. Este City Hunter tiene como autor a Tsukasa Ojo y tiene 35 tomos recopilatorios, o sea, tiene un inicio y luego tiene un final, o sea, ya está finalizada la historia, ¿no? Ahora, si se dan cuenta respecto a la edición, el tamaño es prácticamente la mitad. Sin embargo, tenemos otros tomos recopilatorios como Captain Tsubasa y la conocidísima Dragon Ball, así como Saint Seiya Los Canvas, Naruto y una gran cantidad de tomos recopilatorios o tankobones que podemos encontrar en el mercado. Como sabemos, la mayoría de presentaciones que tengo aquí son los mangas de éxito a nivel mundial, como por ejemplo la Rising Sun de Captain Tsubasa, que hasta el día de hoy es una serie de manga larga denominada Long Runner, que hasta el día de hoy no acaba.
Sí, y como podemos ver, su formato es a blanco y negro. Así son las historietas japonesas por lo general. Ahora, como sabemos, Captain Tsubasa actualmente está en la saga del Rising Sun, en la que hay una especie de mundial en las Olimpiadas o algo así, ¿no? Hay un partido que prácticamente ya está durando casi 2 años, que es el Alemania-Japón, y hasta el día de hoy no acaba. Ya supongo que debe de acabar este año. Y desde el año 1983 la historia se ha ido publicando y publicando y publicando. Respecto a Saint Seiya Los Canvas, también es un long runner, o sea, una historia larga que tiene una buena cantidad de tomos, más de 20, el cual tuvo un inicio y tuvo un final. Sin embargo, hay un problema con esta historia. Y el problema principalmente es que comenzó a sacar los denominados Gaiden. Y el Gaiden es lo que le hace mal a la historia, porque esta historia cerró muy bien, pero los Gaiden hicieron de que se tenga relleno exagerado como es Naruto muchas veces, ¿no? Bueno, de Dragon Ball, ¿qué podemos decir que no se haya dicho en realidad, no? Es la historia mundialmente famosa escrita por Akira Toriyama, y la cual tiene una totalidad de 42 tomos, si mal no recuerdo. Pero, ¿qué podemos decir si comenzamos a separar a dos grupos? Historias con final y historias sin final. Las historias con final, como por ejemplo Dragon Ball, Captain Tsubasa, Naruto, se podría decir que cumplieron un ciclo. Y eso es muy bueno porque cuando una historia se va prolongando mucho más, como lo que se hizo con Naruto, simplemente la calidad comienza a decaer. Y comienza a decaer tanto que por tratar de llenar huecos argumentales, se abren nuevas historias que nunca se dejan terminar, y finalmente hacemos de que la historia comience a perder calidad, que es lo que sucedió con Naruto en su final, porque supuestamente tenían a un personaje que era el antagonista, Uchiha Madara, que es el que se está presentando aquí, que iba a ser el antagonista final, pero como no sabían cómo derrotarlo, simplemente crearon a un otro personaje, a otro antagonista que en ningún momento de toda la historia había salido, y simplemente le dio un bajón de calidad que terminara con su cancelación, que en realidad no sé si fue cancelación o no, porque luego salió Boruto Next Generation, que es la continuación de Naruto, pero ya escrita y dibujada por otro autor, el cual no tiene la calidad de inicio de la cual alguna vez tuvo Naruto. Respecto a Saint Seiya Los Canvas, lo que les mencionaba, ¿no? Fue dibujada por Shori Teshirogi, pero su problema fue los Gaiden. Estos Gaiden, sin razón alguna, prolongaron la historia y dieron explicaciones que nadie pedía, haciendo de que simplemente Los Canvas se vaya al olvido, a pesar que sigue publicando de vez en cuando algunos capítulos más. Sin embargo, City Hunter sí es un manga de 35 tomos que tuvo su inicio y tuvo su final, y quedó allí y excelente, y se volvió una historia de culto. Con Dragon Ball ocurrió lo mismo, hasta que un grupo muy grande, quizás más de la mitad del planeta, más uno, pidió más historias y generaron el denominado Dragon Ball Super, pero eso lo dejaremos más adelante. Ahora, Dragon Ball es una serie de calidad, de culto, y además para su tiempo fue muy motivadora para los que dibujaban shonen de acción, porque la calidad de sus viñetas respecto al dinamismo de sus peleas y sus combates hicieron de que fuera una historia muy reconocida por todos. Además, recordemos que el creador, que se llama Akira Toriyama, había realizado esta historia para que finalice en la saga de Freezer, puesto en toda la historia comenzaban a decir y mencionar que el ser más fuerte de este mundo era el emperador de la galaxia, llamado así Freezer, ¿cierto? Sin embargo, debido a su éxito tan grande que pudo existir, comenzaron a prolongar la historia, y prácticamente Akira Toriyama se vio influenciado hasta el hartazgo para que genere la saga de los androides, ¿no? Y como sabemos, la saga de los androides fue una historia que se fue construyendo mientras se hacían los capítulos
haciendo de que hayan problemas en los argumentos. Y peor aún si ponen el tema del tiempo, generando una gran cantidad de huecos argumentales, líneas del tiempo diferentes, lo cual llevó a de que la historia decayera en calidad, pero aún se pueda mantener. Pero ¿qué pasó? Al terminar esta saga de Cell, comenzó el fandom a solicitar más historias y generaron la famosísima saga de Majin Buu, en la cual iba a ser la última saga, porque Akira Toriyama ya no deseaba generar más de estas historias porque en realidad ya había agotado todo el fósforo, y lo hizo. Y luego viene Dragon Ball Super, ¿no? Que para mí es una de las peores series que pueden existir, que su existencia solamente se debe a algo. No, a dos cosas: al dinero y también al deseo incontrolable de los fans, que son capaces de comer cualquier tipo de historia de baja calidad con la finalidad de ver a sus personajes favoritos. Pero ese es otro tema para otra discusión y para otros videos que quizás no sean mi canal. Ahora, pero hay una salvedad. Este manga se llama Dragon Ball, pero no es el Dragon Ball clásico, es un Gaiden y se llama La vez que reencarné en Yamcha. Es un manga oficial, pero no es dibujado por Akira Toriyama, sino es dibujado por otro autor, el conocidísimo Dragon Garou Lee. Y si abrimos las páginas, vemos que no son personajes de Dragon Ball, porque en realidad es una historia aparte, en la cual, en la vida real, el personaje pierde la vida, entre comillas, y entra al mundo de Dragon Ball, y esa es la premisa. ¿Por qué? Porque este escritor llamado Dragon Garou Lee, que también es el dibujante, hace de que tu personaje reencarne en Yamcha con la finalidad de mejorar su situación en la historia en sí, haciendo de que desarrolle con esta premisa un nuevo enfoque para la historia. Y le bastó un tomo para que este manga sea récord de ventas dentro de lo Dragon Ballesco, por decirlo así, ¿no? Y de verdad sí, cuando lo leí me llevó una gran sorpresa porque era algo totalmente inesperado. Si bien los denominados Isekai juegan un rol contraproducente para el desarrollo de las historietas manga, este Isekai, inspirado en Dragon Ball, es muy bueno y es excelente. Lo bueno que es una historia corta, tiene un inicio, tiene un final, y le basta un tomo para contar su historia, ¿no? Bueno, Dragon Garou Lee, La vez que me reencarné en Yamcha. Le basta un tomo para culminar lo que quiere contar. Entonces, ¿a qué me dirijo? Por otro lado, los Lone Runners que son historias muy largas, como por ejemplo Naruto, Saint Seiya, Dragon Ball, Captain Tsubasa, y otros ejemplos que se pueden dar. Respecto a Naruto y Saint Seiya los Canvas no hay ningún problema porque estos acabaron. Dragon Ball acabó. Sin embargo se está produciendo el Super y algunos spin-off, bueno, pero simplemente la historia principal ya acabó, ¿no? Allá a la historia, este Gaiden le doy un 7 de 10 porque la historia no es original, pero fue bien ejecutada al momento de realizar. Pero el Lone Runner más famoso es One Piece, y con One Piece no hay pierde, pues es toda una sorpresa. Es un precursor de las historias para su tiempo, puesto que Neon Genesis Evangelion se publicaba ya por el 90, One Piece también. Pero el modo de contar y el modo de construir un mundo que realmente está vivo hace la diferencia justamente en sus lectores y también en las estadísticas que se tienen respecto a este manga. ¿Por qué? Porque a pesar que cuentan con casi 100 volúmenes, equivalente a casi 1000 capítulos, hace de que simplemente esta historia sea la mejor historieta del mundo. Por otro lado tenemos al Cazador X, que si tuviera final sería mejor que One Piece, pero como no lo tiene, es una historia mediocre, de la cual quizás nunca sepamos su fin. Si esta historia hubiera terminado en la conocidísima saga de las quimeras, de las hormigas quimeras, hubiera sido quizás el mejor manga de todos los tiempos. Sin embargo, al autor
se le ocurrió seguir escribiendo una saga muy pretenciosa que va a ser casi imposible que la pueda terminar justamente por los problemas que tiene, que puede ser justamente por salud o simplemente porque no le da las ganas de hacer, que algún día podamos ver su fin. Sin embargo, la saga de las islas de las hormigas quimera es una de las mejores. Además, tenemos que hablar algo. La historieta denominada BTX, que es de el mismo creador de Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco, el denominado Masami Kurumada. Esta historieta BTX, a diferencia de los Caballeros del Zodiaco, que fue muy innovador al utilizar las armaduras, BTX lo que hace es utilizar animales cibernéticos en un mundo de ciencia ficción, en los cuales los personajes tienen que enfrentarse a un denominado imperio de las máquinas. Si bien la historia no es prácticamente innovadora, el uso de los animales en formas robóticas se ha visto muy poco, entonces ahí recae su originalidad, y la ejecución de la historia es mucho mejor que la de los Caballeros del Zodiaco. Además, recordemos que después de haber terminado Caballeros del Zodiaco, el autor hizo una historia llamada Silent Night Show, el cual fue una copia barata de su historia anterior, Saint Seiya, en la cual finalmente tuvo que salir y pedir disculpas a su audiencia porque la historia fue un fracaso, y realmente leí sus dos primeros tomos, que fueron los únicos porque fue cancelada y era malísima. Sin embargo, BTX no solamente cuenta con una buena historia, bien ejecutada y estructurada, sino también que tiene unos diseños excelentes, puesto como sabemos, en la saga de Saint Seiya, en la última saga denominada la saga de Hades, el autor había llegado a su máximo nivel de dibujo, y luego ese máximo nivel de dibujo lo traspasó al denominado BTX, el cual fue llevada al anime por la empresa BTS, el cual fueron los mismos que llevaron a Saint Seiya los Canvas a la animación. Sin embargo, no tuvo su final en el anime, ¿no? Conclusión. ¿A qué conclusión se puede llegar respecto a los comentarios que he realizado respecto a estas historias o historietas manga? Bueno, que Dragon Ball es buena, que BTX me parece mejor que Saint Seiya, lo malo que es poco conocida, tiene personajes muy carismáticos, tiene diseños excelentes. Saint Seiya los Canvas, a pesar que es una historia precuela, ha sido construida de la mejor manera. El problema es que utiliza muchos personajes que le quitan originalidad a su obra. Naruto es excelente hasta determinado momento, y Captain Tsubasa es una serie que nunca va a acabar. Y One Piece es, si bien no es perfecta, pero para ser un Lone Runner sí lo es. Y Cazador X, ya di mi opinión acerca de esto, ¿no? Si hubiera terminado en la saga de las Islas Quimeras, excelente. Si el mangaka continuara hasta el día de hoy haciendo más, sería chévere. Pero dejemos de lado todo eso y pasemos a un tema denominado Golgo 13. Muchos mencionan que One Piece es la serie mucho más larga que puede existir, pero no, Golgo 13 está por arriba de estos. Golgo 13 cuenta con más de 1000 capítulos, los cuales voy a hablar más adelante. Luego tenemos a Saint Seiya el episodio G. Estas dos historias se clasifican como shonen, pero Saint Seiya episodio G en realidad es un shonen nato como es. Esta historieta, que se llama Mama no Byron, es un shoujo, que son historietas para mujeres adolescentes, que por lo general cuentan historias de la vida, slice of life, pero pasemos al gran Golgo 13. Este Golgo 13 se clasifica como una serie seinen, que es historias para gente adulta en realidad, porque los temas que maneja son demasiado adultos. En este caso, el personaje es tiene un origen desconocido en realidad, pero es un asesino a sueldo. Sin embargo, este personaje tiene su propia ética, la cual no puede comulgar justamente con la que tienes tú, simplemente se basa en sus experiencias, y cada una de sus historias está muy bien estructurada. A pesar de ser un lone runner, tú puedes agarrar cualquier historia de Golgo 13 y puedes tener en esa historia su inicio y su final, porque son autoconclusivas.
Eh, Respecto a esta historia, en Latinoamérica se conoce muy poco en realidad, a pesar que tiene una serie anime. Sin embargo, en España, hace unos años se sacó un especial de las 10 mejores historias de Golgo 13, las cuales he leído y de verdad me dejaron anonadado con la capacidad de contar historias autoconclusivas. Tanto así que muchas de sus historias están relacionadas con eventos de la vida real, desde los nazis, desde invasiones en determinados lugares del países y con temas actuales, ¿no? Ahora, entonces acá tenemos un reflejo de lo que es el shonen y de lo que es el seinen. Finalmente, Dragon Ball y Golgo 13 tienen un inicio y un final, sí, pero Golgo 13 hasta el día de hoy no acaba, sí, pero sus historias son autoconclusivas. Y si uno comienza a agarrar todas sus historias autoconclusivas, puede construir algo mucho más grande, algo mucho más complejo. Pero acá tenemos al caso de Berserk, o Berserk. En el caso de Berserk es una historia excelente, pero en realidad tiene sagas excelentes. Sin embargo, creo que esto nunca va a tener fin. Fue escrito por Kentaro Miura y lastimosamente ha pasado muchos años y la cantidad de capítulos que saca por año son muy pocos, son muy escasos, justamente por la calidad de sus dibujos y porque al parecer a Kentaro Miura ya no le da ganas de seguir con esta historia, debido a que en paralelo está generando otras historietas. Entonces, una lástima que nunca podamos ver el final de Berserk, y si es que lo llegamos a ver va a ser un final apresurado, porque la historia es un mundo grande que en realidad no le quede mucho tiempo al autor para culminarlo. Sin embargo, Golgo 13, que tiene a su autor, el cual acabo de olvidar su nombre, es una persona muy añosa, quizás bordeando los 85 años, y hasta el día de hoy sigue dibujando su historia porque es una persona disciplinada respecto al trabajo que realiza. O sea, a pesar que tiene una edad en la cual no debería ya estar dibujando, porque sí, te maltrata los dedos, te puede moler el cartílago y te puede destrozar la espalda, esta persona, este mangaka, aún sigue generando su obra. Sin embargo, muy diferente a Berserk, a pesar de que el mangaka está metido en varios trabajos relacionados al dibujo, simplemente no tiene fin. Un caso aparte es el episodio G, que es un spin-off de los Caballeros del Zodiaco, y el cual tiene un diseño de personajes exquisito. ¿Por qué? Porque es único. No vas a ver este tipo de diseños en ninguna historieta. Basta que abras cualquier manga del montón y vas a ver que todos se parecen a Kirito de SAO, de Sword Art Online. Pero sin embargo, en el caso del episodio G, los diseños de los personajes son muy únicos, por decirlo así. Que tú lo ves y ya sabes a quién se trata ese autor, que el autor en realidad es Megumu Okada. Y además no solamente eso, en calidad de historia sobrepasa también a Masami Kurumada. Y también en calidad de dibujo y todo eso. Pero no solamente todo es manga. Si uno quiere escribir una historieta, uno tiene que también asimilar mucha literatura. Y si en el caso de tus historias son, como en el caso de Dragon Ball, historias de ciencia ficción, tendrías que leer literatura de ciencia ficción, o también otro tipo de literatura. En este caso, los mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, el cual cuenta con historias de terror muy asincrónicas, por decirlo así, puesto que su terror cósmico no es el terror que te esperas leer, puesto que su manera de contar y la manera de utilizar los monstruos en sus historias te va a sorprender. Otras historias como de ciencia ficción son las escritas por el denominado Ray Bradbury, como Fahrenheit 451, que la premisa es qué sucediera si estuviera prohibido leer libros, y si tú tuvieras uno, hubiera una brigada que va y lo quema. Además tenemos al famoso Arthur Conan Doyle, que nadie lo conoce, pero sí conoce a su personaje, que es Sherlock Holmes. Además tenemos otras historias como Crónicas Marcianas, y en realidad una gran cantidad de literatura, la cual está distribuido en libros originales y piratas, así que no hay la razón por la cual no debamos de leer. Pero también otra literatura muy diferente es La Alianza del Converso, que es muy similar a Juego de Tronos, pero más chévere. Si te gustan los marcianos, busca literatura de marcianos. O sea,
¿A qué punto voy? Es que si uno quiere escribir al menos una historia corta, mínimo debe de leer. De leer para aumentar tu imaginación, tu creatividad y generar historias, quizás no tan originales, porque al parecer todo se ha creado. Sin embargo, no importa qué tan original sea tu premisa, tu idea, lo importante es que lo sepas ejecutar. Es por eso que tengo un video en cómo realizar manga en el cual explico eso. Entonces, si te gusta la ciencia ficción, estudia sobre la historia de la ciencia ficción. ¿Te aburre leer libros? Bueno, para que te motives, busca un video en YouTube en la cual te cuenten la historia de una manera dinámica y luego pasas a los libros y ya con motivación te pones a leer estos y te darás cuenta de que las historias que cuentan son muy entretenidas. Comiences a generar un hábito por la lectura y luego al tener tantas ideas tu creatividad va a crecer mucho. Tanto así de que cuando leí Sherlock Holmes me sorprendí demasiado, porque eran historias muy cortas, las cuales se publicaban en diarios a veces, y me quedo sorprendido con la capacidad de Arthur Conan Doyle para escribir estas historias. Luego tenemos al famoso Stephen King, si te gusta el terror, a John Grisham, si te gustan los thrillers judiciales, a Julio Verne, si te quiere decir más allá de lo evidente. Todo esto te va a permitir escribir historias mucho más entretenidas. Recuerden que las historietas o los cómics americanos, como en este caso, simplemente son una aplicación de la literatura llevadas a la exageración. Ahora, uno de los mejores cómics para mí es La muerte de Superman. ¿Por qué? Porque este cómic lo cambió todo. Se supone que en un mundo donde existen las historietas y por lo tanto los superhéroes, estos jamás iban a morir. Pero ¿qué sucede si un día muere? Y nunca antes previamente hubiera sucedido. Ha roto el status quo y simplemente este cómic es un éxito de ventas, ¿no? Como tenemos aquí. De repente un día un marciano extraño llega a la Tierra y mata a Superman, y un gran plot twist porque simplemente murió. ¿Cómo era Superman muchos años antes? Bueno, en realidad contaban historias cotidianas, tenía un desenvolvimiento de viñetas muy cuadradas, por decirlo así, en el que contaban historias simples que eran autoconclusivas pero no eran fascinantes. Con el ingreso ya de nuevos autores, hicieron de que la historieta común, entre comillas, pase a algo más bombástico, algo más cinematográfico, pero así empezó, ¿no? Entonces todo tiene una línea de evolución, tanto en la historieta como en todo lo que puede existir en nuestro mundo en realidad. Entonces recomiendo La muerte de Superman, que es uno de los cómics en la cual se mata a un protagonista. Luego ya se hizo un cliché exagerado, matar a los protagonistas y nuevamente revivirlos y todo ello, pero eso ya son estrategias de marketing y también una manera populista, entre comillas, de poder vender más de las historietas. Ahora, ¿cómo es la publicación de las historietas en Estados Unidos? Bueno, se publican en este formato denominados grapas, que son una especie de pequeños fascículos muy delgados que tienen unas 20 o 30 páginas, y luego se comienzan a recopilar en tomos, como podemos observar allí. Uno de los personajes mucho más conocidos, el denominado Green Lantern, el cual, si uno revisa las historias de Jeff Young, podemos ver que las historias que manejan son bien estructuradas y son una recopilación entre 5 y 6 de estas denominadas grapas para luego ser publicadas en tomos recopilatorios. Y además, no solamente tenemos historietas americanas en el mercado que sean de la casa comercial, en este caso DC Comics, sino tenemos otros personajes más que luego vamos a ver. Ahora, estas historietas por lo general son muy diferentes a la publicación en Japón, porque en Japón por lo general el que escribe y el que dibuja es la misma persona, pero en Estados Unidos el que escribe y el que dibuja y el que pinta son personas diferentes. Y un gran ejemplo de esto es la Guerra Civil o Civil War, que es una de las mejores historias o mejores cómics que puede existir en el planeta. ¿Por qué? Porque lo cambió todo. Lo cambió todo, fue escrito por Mark Millar y enfocó a los superhéroes desde otro punto de vista, porque hasta el momento
las historias eran muy monótonas, muy repetitivas. El manga, la historieta japonesa, se lo llevaba de encuentro. La creatividad de las historietas japonesas era muy superior a las americanas. Sin embargo, cuando sale Civil War, se genera una premisa que no se había dado anteriormente. Se supone que los héroes defienden a la ciudad, vencen al malo y fin. Pero ¿qué sucediera si alguien dice: oye, cada vez que tú defiendes a la ciudad, destruyes la ciudad? ¿Tú eres responsable de eso? El superhéroe se lava las manos: ese no es mi trabajo era pelear contra el mal y vencerlo. Entonces justamente, a partir de esta premisa se genera algo que se denomina el Acta de Registro de Superhéroes, el cual genera dos bandos, el Team Iron Man y el Team Captain America, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estás? ¿De los superhéroes de que son controlados por el Estado o de los superhéroes que están fuera del gobierno? Entonces, no hay buenos ni malos, sino hay grises, hay puntos de vista. ¿Desde qué punto puedes ver o analizar la historia y a qué bando tú le das? O sea, acá no hay buenos ni malos, acá no hay el Duende Verde versus Spider-Man, no hay Darth Vader versus Luke Skywalker. Acá hay una zona gris en la que el lector no puede definir en qué posición colocarse, a excepción de que pueda hacer caso a sus propias convicciones. Entonces Civil War, una de las mejores historias que prácticamente ha cambiado el cómic americano, lo tenemos aquí. ¿Recomendable su lectura? Sí. Además, no todo es Marvel Comic y no toda es DC Comic. Estas dos empresas, DC Comic principalmente y Marvel Comic, tienen casi todo el mercado americano. Sin embargo, los últimos años han aparecido nuevas casas de historietas que han generado nuevas historias, nueva información, nuevas formas de contar un punto de vista, nuevas formas de generar puntos de vista con historias ya existentes, como por ejemplo es lo que hace Mark Millar, el cual ha sacado varias historietas y una de ellas es Superior, la cual no tiene nada de nuevo, es un Superman o es un Shazam que está defendiendo a la gente, pero la manera de llevar la historia, prácticamente como si fuera un seinen de historia japonesa, hace de que la historia sea exquisita, que le basta solamente 3 tomos para poder contar su historia, no como las historias de Superman y todo eso, ¿no? Que puede durar miles de tomos y nunca acabar la historia. Superior termina solamente en 3 tomos delgados, como lo pueden ver ahí, y te cuentan una historia de calidad. Otra historia muy buena es Nemesis, que le basta solamente un tomo para contarte una premisa. Sabemos que Batman es un pata millonario y que con ese dinero puede solventar todos los artilugios que puede utilizar para enfrentarse al mal. Sí, pero ¿qué sucede si todo ese poder o toda esa forma de actuar lo tiene una persona o un personaje que es malo? Entonces ahí se genera otra historia, ¿no? Y una recomendación: al menos lean una historia de Batman, y esa historia podría ser Batman Hush. La historia de Batman Hush es muy interesante porque manejar 2, 3, 4, 5 personajes es difícil, pero manejar 17 o 20 o 25 personajes en una sola historia, que es producto de 12 grapas, de una buena manera, bien ejecutada, hace de que Batman sea uno de los personajes preferidos dentro de este canal, ¿no? Además, este Batman está basado en Sherlock Holmes, porque recuerden que Sherlock Holmes es un detective y Batman también lo es, solo que además es millonario y sabe pelear, aunque Sherlock también lo sabía. Sin embargo, Superman, si lo fusionas con Sherlock, lo que obtenemos es a Batman, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque Batman no tiene superpoderes, aunque en las últimas historietas lo llegó a tener por algún momento. Ahora, Sherlock Holmes podría llevarse la historieta, sí, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué sucede con las historietas peruanas? Perú ha generado varios historietistas, sí, en algún momento, pero de manera aislada. Uno de esos ejemplos es el Guachimán y Descomunal, de la casa Med Comic y Cachina Comic, ¿no?
este último, el Guachimán de Kachina Comics, que me sorprendió mucho su calidad técnica. De verdad es una calidad técnica que no le debería tener ningún tipo de problemas en enfrentarse con el estilo americano. En realidad su problema recae en que su historia es demasiado cliché, pero es de cliché 10 de 10, ¿no? Es la clásica historia de un superhéroe que le inyectaron determinadas cosas y al día siguiente tuvo superpoderes, ¿no? Así que ese es su problema. Sin embargo, Descomunal tiene una historia mucho más compleja, que podría ser bien un seinen, ¿no? Un seinen en tipo cómic. Sin embargo, tiene un punto de vista política muy personal y creo que ahí hubiera problemas con sus lectores, ¿no? Pero sí, estas dos historias tienen calidad, al menos para poderse enfrentar a un mercado americano, ¿no? El hecho de que conforme pasen los años va a ser mejorado respecto al contenido de sus historias. Ahora, China también nos ha dado historietas que muy pocas han llegado al Perú, pero una de ellas fue el denominado Solar Lord, el cual llegó en el año 90, el cual tiene un dibujo exquisito con unos colores muy llamativos. Sin embargo, las historias llegaron por capítulos y costaban muy caro para ese tiempo, 8 soles, y en el año 90 era como que te cueste 40 soles cada grapa, ¿no? O sea, es demasiado. Aunque ahora se pueden encontrar historietas a bajo precio. Ahora, las historietas en Estados Unidos generan algo que se denominan las macrosagas, en las que personajes de diversas historietas las puedas encontrar en una historieta generando una propia historia. Es como que si en Japón existiera una historieta en la que encontraras a Luffy de One Piece, a Goku de Dragon Ball, a Seiya de Pegaso, a Hippo de Hajime no Ippo en una sola historieta, lo cual no va a pasar, y si es que ha sucedido es un episodio especial. Pero en Estados Unidos es muy común que personajes protagonistas de varias historietas las podemos encontrar en una saga o macro saga en realidad, ¿no? Y finalmente una recomendación. La recomendación es que siempre lean al menos una historia de Spider-Man, porque cuando uno la lee simplemente llega a la conclusión que dentro de todas las historietas americanas es del que tiene las historias muy diferentes, ¿no? Espero les haya gustado estos comentarios. Muchas gracias, no se olviden de suscribirse, darle like si te gustó y si no te gustó le das like. Hasta luego y tengan buenas noches o buenos días.